Si el F-22 es el rey de los cielos, el Su-57 es el asesino que acecha en la sombra. Desde hace décadas, los cazas rusos han sido sinónimo de poder y maniobrabilidad. El MiG-29, el Su-27 y el Su-35 demostraron ser máquinas de combate letales en los cielos, pero todo cambió con la llegada del F-22 Raptor. Por primera vez en la historia, Rusia enfrentaba algo que no podía combatir. Un caza furtivo que desaparecía en los radares, que podía destruir objetivos antes de ser detectado y que volaba con total libertad en el espacio aéreo enemigo. Los ejercicios militares no mentían. En simulaciones de combate el F-22 podía enfrentarse a 5 cazas de cuarta generación a la vez y derribarlos a todos sin que tuvieran oportunidad de responder. Era un depredador invisible, un asesino aéreo imposible de detener. Cuando el F-22 Raptor entró en servicio en 2005, marcó el inicio de una nueva era en la guerra aérea. Un caza que no solo era letal en combate cercano, sino que además podía eliminar objetivos antes de que siquiera los detectaran. Con sigilo extremo, supercrucero a Mach 2 y armamento de última generación, el Raptor dejó obsoletos a todos los cazas de cuarta generación en cuestión de años. Para Rusia, esto fue un golpe directo a su estrategia de defensa aérea. Ya no era una simple carrera armamentista, era una cuestión de supervivencia en los cielos. Durante la Guerra Fría, los cazas soviéticos y estadounidenses eran rivales equilibrados. El MiG-29 podía enfrentarse al F-16, el Su-27 podía desafiar al F-15, pero con la llegada del F-22, Rusia no tenía nada con qué contrarrestarlo. Los flankers, por más maniobrables que fueran, eran demasiado visibles en el radar. Pero el problema no era solo el Raptor. Con el F-35 Lightning II, Estados Unidos ahora tenía un caza furtivo multirol con sensores avanzados, una red de datos en tiempo real y capacidades que Rusia ni siquiera había imaginado. Así que mientras Rusia aún confiaba en sus Su-27 y MiG-29 modernizados, Estados Unidos ya tenía 2 cazas de quinta generación operativos y en producción masiva. Esto significaba solo una cosa: en un combate real, los cazas rusos serían eliminados antes de que sus pilotos supieran lo que estaba pasando. Rusia vio lo que estaba ocurriendo y sabía que tenía que reaccionar. Así nació la necesidad del Su-57. No era un lujo ni un capricho. Era una cuestión de vida o muerte para la Fuerza Aérea Rusa. Si no podían igualar el poder del F-22 y el F-35, quedarían fuera del juego aéreo para siempre. El Kremlin dio la orden: desarrollen un caza furtivo capaz de maniobrar mejor que cualquier Raptor, con misiles que puedan abatir un enemigo más allá del alcance visual y con sistemas de guerra electrónica que conviertan a cualquier F-35 en un blanco fácil. Así nació el proyecto PAKFA. Así nació el cazafantasmas de Rusia, el Su-57 Felon. Pero la pregunta era, ¿podría Rusia lograrlo a tiempo? El Su-57 Felon no fue diseñado para ser un simple caza, fue creado para desafiar el dominio absoluto de los cielos. Pero nada fue fácil. A diferencia de Estados Unidos, que con su presupuesto de defensa multimillonario podía fabricar cientos de Raptors, Rusia tenía que construir su caza furtivo con recursos limitados. La crisis económica tras la caída de la Unión Soviética había destruido su industria militar y la producción de cazas avanzados se convirtió en una batalla contra el colapso financiero. Con todo esto, el Kremlin apostó por Sukhoi, la única compañía con suficiente experiencia para desafiar al F-22. Sin embargo, el proyecto PAKFA sufrió constantes retrasos. Para 2010, mientras Estados Unidos ya tenía más de 180 F-22 operativos, Rusia apenas lograba sacar su primer prototipo en vuelo. Cada avance parecía ir acompañado de una nueva crisis económica, sanciones internacionales o problemas técnicos que obligaban a repensar toda la producción. En 2014, Rusia anexó Crimea y Occidente respondió con sanciones devastadoras. El acceso a tecnología crítica quedó bloqueado y el proyecto Su-57 estuvo al borde de la cancelación. Pero en lugar de rendirse, Rusia hizo lo impensable: desarrollar su caza con lo poco que tenía. Los ingenieros rusos adaptaron la producción con materiales y componentes locales, optaron por sistemas de radar innovadores y apostaron por una maniobrabilidad extrema en combate cerrado, una característica que ningún otro caza furtivo del mundo poseía a este nivel. Tras años de lucha, en 2020 el Su-57 finalmente entró en servicio. Era el primer caza de quinta generación de Rusia, un avión con una silueta intimidante, capaz de superar a cualquier otro caza en maniobrabilidad y con tecnología furtiva adaptada a las necesidades rusas. El Su-57 resultó ser un avión formidable, pero el mayor misterio seguía sin resolverse. ¿Era realmente capaz de derribar a un F-22 en combate? ¿Qué pasaría si se encontraran en el cielo?
¿quién realmente sobreviviría? Pues bien, a diferencia del F-22 que depende principalmente de su sigilo, el Su-57 es una máquina de guerra hecha para ser letal en cualquier situación. Y lo logra con 3 elementos que lo convierten en un rival mortal: su maniobrabilidad, su armamento letal más allá del rango visual y su sistema de guerra electrónica avanzada. Maniobrabilidad. El Su-57 no solo vuela, baila en el aire. Sus motores con empuje vectorial tridimensional le permiten hacer maniobras que ningún caza occidental puede replicar. En combate cerrado, un Raptor podría encontrarse con algo nunca antes visto: un caza furtivo que no solo es rápido, sino que puede girar, frenar y cambiar de dirección con un nivel de agilidad que desafía la física. Mientras un F-22 pierde energía al realizar giros bruscos, el Su-57 puede mantener el control total, ejecutando maniobras imposibles a bajas velocidades. Y en un dogfight, eso es la diferencia entre la vida y la muerte. En combate cerrado, el Su-57 podría posicionarse detrás del Raptor y acabar con él con un disparo preciso de su cañón GSH-30-1. Armamento. Pero el verdadero terror del Su-57 no está en sus maniobras. Está en sus armas. El Su-57, al igual que el F-22, lleva la mayor parte de su armamento en compartimentos internos. Esto reduce su firma de radar y le permite atacar sin revelar su posición. En sus 6 soportes internos puede llevar una combinación de misiles aire-aire y aire-tierra, y en sus 6 soportes externos puede llevar misiles y bombas para misiones que no requieren sigilo extremo. Mientras los cazas occidentales dependen del sigilo para evitar ser vistos, el Su-57 apuesta por un enfoque diferente: ver primero, disparar primero y eliminar al enemigo antes de que tenga oportunidad de reaccionar. En un combate real, lo primero que importa no es la velocidad ni la maniobrabilidad, sino quién ve al otro primero. Y aquí es donde el Su-57 podría tener la ventaja, así que echemos un ojo rápidamente a su letal armamento. Misil R-37M, el cazador de Raptors. Imagina un misil que puede alcanzar y destruir a un enemigo a más de 300 kilómetros de distancia, un proyectil tan rápido que, una vez lanzado, no hay escapatoria. Eso es el R-37M, el misil aire-aire más letal del arsenal ruso. Este misil tiene una velocidad de Mach 6 veces la velocidad del sonido, un alcance de más de 300 kilómetros, justos para eliminar un F-22 o un avión AWACS, sin ser detectado, y sistemas de guiado avanzados para mantener el blanco incluso si el enemigo intenta escapar. Este misil es el peor enemigo de los aviones de alerta temprana de la OTAN, como el E-3 Sentry y el E-7 Wedgetail. Si el Su-57 consigue lanzar un R-37M antes de ser detectado, el enemigo no tendrá ninguna posibilidad de reacción. Pero, aunque el R-37M tiene un alcance increíble, depende de que el Su-57 pueda detectar primero a su enemigo. Sin embargo, este no es su único letal misil. R-77M, la respuesta rusa al AMRAAM. Este es el equivalente ruso del AIM-120 AMRAAM estadounidense, con un alcance estimado de 200 kilómetros y capacidad para combatir múltiples objetivos. Su radar activo lo convierte en un arma versátil para el combate más allá del rango visual. K-74M2, muerte a corta distancia. En combate cerrado, la maniobrabilidad lo es todo, y ahí entra el K-74M2, un misil aire-aire diseñado para giros extremos y ataques en cualquier ángulo dentro de un rango de 30 kilómetros, guiado por IIR. Puede fijar un blanco sin necesidad de radar, así que es perfecto para eliminar cazas enemigos en un dogfight mortal. Si el Su-57 logra acercarse lo suficiente, el K-74M2 convierte la pelea en una sentencia de muerte para su adversario. Pero el Su-57 no solo está diseñado para combatir cazas enemigos, también es una máquina de destrucción contra blancos terrestres. KH-38M, para ataques de precisión. Este misil guiado de corto alcance puede destruir fortificaciones, radares enemigos y vehículos blindados, con un alcance de 40 kilómetros y opciones de guiado por láser, satélite o radar. Convierte al Su-57 en un caza multirol capaz de atacar en cualquier escenario. El KH-47M2 Kinzhal, la pesadilla de la OTAN. Si hay un arma en el arsenal del Su-57 que ha hecho temblar a Occidente, es el KH-47M2 Kinzhal, un misil hipersónico que no solo es rápido, sino prácticamente imposible de interceptar. Con una velocidad de Mach 10, 2000 kilómetros de alcance y una carga nuclear o convencional puede destruir bases enteras o ciudades en cuestión de minutos. El Kinzhal no es un simple misil,
Es un arma de primer golpe estratégico. Un caza Su-57 podría lanzarlo desde el espacio aéreo ruso y alcanzar bases de la OTAN en cuestión de minutos, sin que los sistemas de defensa aérea tengan tiempo de reaccionar. El sistema Aegis, el Patriot y el SAD fueron diseñados para interceptar misiles balísticos. Pero los misiles hipersónicos como el Kinzhal son un problema completamente diferente. Su velocidad y su maniobrabilidad los hacen prácticamente imposibles de detener. Esto significa que incluso un solo Su-57 podría hundir un portaaviones estadounidense antes de que la flota tenga oportunidad de responder. Pero además de los misiles de largo alcance, en ocasiones la guerra requiere ataques quirúrgicos, golpes de precisión donde un solo impacto puede cambiar el curso de la batalla. Para esto, el Su-57 está equipado con bombas guiadas CAB-500 y CAB-1500 diseñadas para eliminar objetivos fuertemente protegidos. Las CAB-500 tienen 500 kilogramos de destrucción con guiado láser o satelital, y las CAB-1500, 1500 kilogramos de poder destructivo capaz de perforar búnkers y estructuras fortificadas. Si el Su-57 tiene que eliminar un puesto de mando enemigo, un radar de defensa o una instalación de misiles, estas bombas harán el trabajo con precisión quirúrgica. Y si no hay tiempo para precisión, ahí entran las bombas no guiadas o semi-guiadas, como las FAB-250, FAB-500, FAB-1500 e incluso las FAB-3000, diseñadas para saturar áreas enemigas con una lluvia de fuego y metralla. Ciertamente los dispositivos FAB no eran más que bombas tontas en sus orígenes, meras herramientas de destrucción que carecían de cualquier sistema avanzado de guía. Sin embargo, la tecnología ha revivido y transformado estas antiguas reliquias de la guerra. En el actual conflicto de Ucrania, Rusia ha decidido no solo resucitar sino también revolucionar el diseño de estas bombas, específicamente los modelos FAB-500, 1500 y 3000. La introducción de los módulos unificados de planeación y corrección UMPK han cambiado el juego, convirtiendo lo que una vez fueron simples bombas tontas en sofisticadas armas de precisión, equipadas ahora con tecnologías de navegación GLONASS y aletas desplegables. Estas bombas han sido catapultadas a la era moderna, haciendo que el Su-57 pueda convertir un campo de batalla en un cráter humeante en cuestión de segundos. Guerra electrónica y furtividad. Finalmente, lo que hace que el Su-57 sea una amenaza bastante completa es su capacidad de convertir a un caza enemigo en un blanco indefenso. Su avanzado sistema de guerra electrónica puede interferir los radares enemigos, confundir los sistemas de guiado de misiles y hacer que las aeronaves occidentales pierdan su capacidad de ataque en pleno vuelo. Imagina un F-35 en combate. Intenta fijar un blanco, pero algo está mal. Su radar deja de responder. No puede ver nada. Sus sistemas muestran interferencias. Los misiles fallan. Y en ese momento el Su-57 ya está detrás de él, listo para el disparo final. Por otro lado, mientras el F-22 y el F-35 están cubiertos con materiales absorbentes de radar avanzados, el Su-57 utiliza un enfoque diferente. Su fuselaje tiene superficies anguladas y su estructura reduce la firma de radar, pero su sigilo es menos extremo que el de sus contrapartes estadounidenses. Algunos informes sugieren que el Su-57 tiene una firma de radar más grande que el F-22, lo que significa que podría ser detectado antes en combate. Sin embargo, su ventaja radica en su capacidad de anular su detección con el uso de guerra electrónica, pero sigue siendo un riesgo en un entorno saturado de radares avanzados. Aquí es donde entra el debate. Los diseñadores del Su-57 afirman que su tecnología furtiva es suficiente para los escenarios de combate en los que operará Rusia, pero la realidad es que su sigilo no está a la altura del F-22 o el F-35 en términos de invisibilidad total. Sin embargo, el Su-57 no necesita ser 100% indetectable si puede ver primero y disparar antes de que su enemigo reaccione. Con su radar AESA Bielka y sensores infrarrojos avanzados, podría rastrear a un Raptor antes de ser detectado y lanzar un misil R-37M a más de 300 kilómetros de distancia. El Su-57 no necesita ser un fantasma. Solo necesita ser lo suficientemente difícil de rastrear para acercarse y cazar a su enemigo antes de que éste pueda reaccionar. Pero aquí está la cruda realidad. El Su-57 podría ser un avión increíblemente letal, pero Rusia tiene muy pocos en servicio, mientras Estados Unidos ya ha producido 195 F-22 y más de 900 F-35. Rusia apenas tiene unas decenas de Su-57 operativos. En una guerra real, la calidad importa, pero la cantidad también. No importa qué tan bueno sea el Phelan, si enfrenta oleadas interminables de Raptors y F-35 con más apoyo, más misiles y más cobertura de radares avanzados. Sobre el papel, el Su-57 y el F-22 están diseñados para enfrentarse.
Pero en la realidad, el F-22 juega con una ventaja estratégica aplastante. Mientras Estados Unidos domina los cielos con una flota masiva de cazas furtivos, Rusia apenas puede producir suficientes Phelons para hacer una diferencia. Pero la guerra nunca es predecible y en el aire una sola maniobra, un solo misil, una sola táctica pueden cambiar el resultado de un enfrentamiento. Y tal vez el Su-57 no necesite números, solo necesite la oportunidad perfecta para demostrar que puede derribar a un Raptor. Y tú tienes aquí la oportunidad perfecta para darle un me gusta a este video y suscribirte al canal. Nos vemos a la próxima.